Estudiantes, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar del Islam. Vamos a continuar con esta segunda parte. Ya hemos hecho un recorrido histórico y sabemos que la palabra Islam significa sujeción o sumisión a Dios. Sabemos entonces que el profeta fundador del Islam es Mahoma y a él se le revela lo que es el Corán, el texto sagrado para los musulmanes, en el cual Dios ha plasmado todo el mensaje que quiso perfeccionar en el profeta Mahoma. Entonces Jesucristo hizo una parte y Mahoma, como profeta mucho más importante que Jesús, viene a perfeccionar lo que es la religión. Veamos entonces que todos estos postulados que se habla del Islam crecen o nacen porque Mahoma estuvo en contacto con esta religión cristiana y judía que era monoteísta, y él, al ser un devoto de las religiones tribales que existían donde vivía, en la Meca, pues se apasionó y se enamoró por la creencia en un único Dios, el cual, dice él, se le reveló y pues conocemos el mensaje que le ha dado a la humanidad a través de lo que dice su libro sagrado, el Corán. Entonces vamos a ver lo que es el Islam, sus doctrinas principales. Lo primero que hay que reconocer aquí es que Dios en el árabe se dice Alá, como decir God en inglés, Dios, y que el judaísmo, el cristianismo y el islam hacen parte de lo que se conoce como las religiones del libro, es decir, porque sus creencias están basadas en el patriarca Abraham y en lo que está escrito, en lo que son los escritos sagrados, la Torá para el judaísmo y la Biblia para el cristianismo. Entonces, basados en ello, el Corán va a desarrollar su doctrina y el Islam va a profundizar en el pensamiento religioso. ¿Cuáles son las características de este Dios, de Alá? Pues son las mismas características que se comparten en el judaísmo y en el cristianismo. Es un único Dios, es decir, no hay otro como Él. Nadie más comparte las características de su naturaleza, de su carácter. Entonces va a ser el único Dios que existe y el verdadero Dios. Hablamos de la unicidad de Dios. Esto quiere decir que para el Islam no hay una trinidad en Dios, como lo cree el cristianismo. Más bien es un único Dios y creador de todo lo que conocemos. Por lo tanto, es trascendente. ¿Y qué quiere decir trascendencia? Que está más allá del espacio, del tiempo y la materia. Por lo tanto, Él fue el que creó el universo. Y es soberano sobre ese universo. Es decir, Él es el que legisla, Él es el que gobierna ese universo que Él creó. Y hay unos atributos divinos en Alá que los vamos a ver en la siguiente recitación cantada del Corán. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muy bien, los atributos que vimos es que es misericordioso, que es amoroso, pero también que es omnisciente. Esto quiere decir que todo lo ve. Omnipresente, que está en todas partes. Omnipotente, que todo lo puede. Además es eterno, no tiene principio y no tiene fin porque no está sujeto a las leyes del tiempo. Es inmutable, es decir, no cambia. Y es incorpóreo. Esto quiere decir que Dios es espíritu, es amor
es misericordioso, es bondadoso con la humanidad. En cuanto a la creación, se habla de la cosmogonía. ¿Y qué es la cosmogonía? Que el punto de partida para que exista el cosmos es Dios. Por lo tanto, Dios va a crear al hombre. Y un hombre que no está limitado solamente por el cuerpo, sino que además es un hombre trascendente. Es decir, tiene alma y espíritu. Y creó unas criaturas superiores que se llaman ángeles o arcángeles. Siguiente. ¿Cómo se representa el mal para el Islam? Pues el mal es la naturaleza pecaminosa que lleva al hombre a escoger malos caminos, o a tomar malas decisiones, o a hacer lo malo delante de Dios. Se cuenta entonces el relato de Adán y Eva como Satanás, Iblis, que introduce el mal en el mundo. El pecado es personal, es decir, cada persona transgrede o toma malas decisiones en su vida porque son responsables de sus propios actos. Y entonces Alá va a perdonar a estas personas directamente, sin necesidad de un mediador. Un ejemplo de ello es que Jesucristo murió por los pecados de la humanidad, por cada uno de nosotros. Entonces, gracias a Él, nosotros recibimos el perdón de Dios. Pero aquí el Islam va a decir, no hay mediadores, simplemente directamente comunicándonos con Alá, vamos a recibir el perdón de los pecados. En cuanto a los ángeles, hay 4 arcángeles, que es la jerarquía más alta en los ángeles, y es Gabriel, que es el mensajero, Miguel, que es el guardián, Israfil, que es el convocador para la resurrección, es decir, para cuando todos lleguemos al juicio delante de Alá, pues él va a convocar a todos, y además está el mensajero de la muerte. Hay 8 ángeles que custodian o que cuidan el trono de Alá. Hay 19 que cuidan o custodian o supervisan el infierno y el paraíso, y los demás ángeles son supervisores o cuidadores. En cuanto a la escatología, estamos hablando de lo que son los eventos finales. ¿Cómo va a acabar todo esto? Entonces, en el Islam hay imágenes apocalípticas. Y estamos viviendo tiempos últimos en los cuales hay mucho desorden, mucho pecado, pero también, dicen ellos, el Islam se está expandiendo por todo el mundo. Al final de los tiempos, los hombres van a resucitar para ser ajuiciados o para ser juzgados por Dios, y va a haber una segunda creación. ¿Cómo va a ser ese juicio? Pues se va a abrir el cielo, el trono de Alá va a descender y él va a juzgar a los hombres por lo que han escrito los ángeles en los libros, por la balanza de la justicia, y van a haber premios o condenaciones. El paraíso, como ya lo leíamos en la clase pasada, es un lugar donde hay eterno gozo, de todos los gozos que podamos nosotros hablar, es decir, que lo que se cohíbe el hombre aquí en la tierra, lo va a disfrutar allá en el cielo. Y el justo se siente satisfecho en la obra que Alá ha hecho, mientras que el pecador va al infierno, un lugar de tormento con aceite hirviendo y fuego. Otras doctrinas. Los profetas, como ya lo hemos dicho, pues el profeta más importante es Alá. Jesús es un profeta importante, pero no es tan importante como como Mahoma, porque el profeta Mahoma viene a perfeccionar el mensaje de Cristo. En el Corán aparece la anunciación del nacimiento de Jesús. A Jesús se le conoce como un profeta enviado para que predique a los hijos de Israel. Dicen que hizo milagros, no fue Dios, y rechazan que él murió en una cruz. ¿Cuáles son los deberes esenciales de los musulmanes o mahometanos? Número 1, repetir diariamente el credo musulmán, y el credo es: Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Oran 5 veces al día en dirección a donde se encuentra la Meca, es decir, al oriente, arrodillados con su cabeza inclinada y tocando el suelo, su cabeza. Deben dar limosnas para los más pobres, la quinta parte de lo que ellos ganan en el año. Ayunan durante el mes de Ramadán, ese mes puede ser entre
junio, julio, agosto. Eso depende de las posiciones de la luna. Y al menos deben ir una vez en la vida a la Meca. Esta es toda la doctrina del Islam y debemos quitar de nosotros el prejuicio de que todos los musulmanes son terroristas, porque debemos tener en cuenta que el terrorismo en el Islam es solamente el 5%. El 95% restante predican del amor de Alá y de la misericordia de Él. Como en todo lugar hay extremismos y pues el Islam no queda por fuera, así como las demás religiones no quedan por fuera de estos extremismos tan peligrosos. Entonces, que tengan un feliz día, les mando un abrazo y espero que hayan aprendido mucho sobre el Islam.